de tipo 1 es un cemento para uso general. ¿Cómo hacemos? A ver esto. Ya, a ver, ahorita. ¿Cómo te tal? A ver. Ahí. Ya, bueno, el otro no lo voy a para nada. Acá, el de tipo, oh, no, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y uno, sí, a ver, bueno. Esto es más para un uso general. Eh, donde sus propiedades específicas del cemento no sean tan necesarias para algún tipo de caso especial, por ejemplo, presencia de sulfatos y demás. El de tipo 2, este, eh, por ejemplo, para la construcción de tanques, ¿cómo podría decir? Se usa donde es necesario controlar los sulfatos. Uso para el control de sulfatos o control del ataque, mejor dicho, del ataque de sulfatos. Creo que está mejor. Creo que está mejor puesto. Ya, ¿qué más podemos aquí considerar? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces, esto está más para un uso de control de ataque de sulfatos. A ver, por ejemplo, ¿qué caso podría ser? Por ejemplo, sabemos de que en Oruro en especial el nivel freático es bastante alto, muy alto es. Entonces hay la presencia de sulfatos. Van a ver esto en el cimiento, un color más o menos, un color medio blanco, blanco sal. No sé si alguien ha podido ver ese tipo de ataque que se tiene. No sé si me dejo entender. Entonces, ese tipo de cemento es muy bueno para eso. Es muy bueno. ¿Ya? Ahora, el de tipo 3 el aire es lo que es, ¿no? El aire incluido. Entonces, sabemos del de qué tipo 3 ofrece una asistencia eh, para, a ver, podemos aquí, eh, a ver, ¿cómo hacemos? El cemento 3 ofrece una buena resistencia a edades tempranas. A ver, mejor así no tenemos. Ofrece buena resistencia a edades tempranas. Es muy similar al de tipo 1, pero dejar ahí, porque si no puede haber algún tipo de... Pero es muy similar al tipo 1, el tipo 1 con relación a su capacidad de resistencia. Ya. Ahora, el de tipo 4, ya, eh, por ejemplo, podríamos usar tal vez en el, porque el asunto del tipo 4
se usa donde se debe tal vez minimizar la cantidad de calor que genera por el efecto de la hidratación. Entonces, y este cemento desarrolla una resistencia más lento, o su resistencia es, o su resistencia desarrolla lentamente. Por ejemplo, es muy bueno para el uso cuando se tengan que utilizar hormigones en gran cantidad. Muy rara vez este tipo de cemento se presenta en el mercado. Muy rara vez. Ya, el de tipo 5 ya se utiliza cuando son hormigones que están expuestos a una acción bastante severas a sulfatos. Entonces, para uso donde donde están expuestos en zonas con sulfato muy severo. También rara vez se fabrica ese tipo de cemento. Tal vez más en lugares que están muy cerca al mar, sí, podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, no sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor. A ver si un día invito a este ingeniero que les digo. Tal vez nos pueda ofrecer una charla porque yo aprendí mucho de él. Asuntos del asunto químico, se lo sabe re bien, se sabe muy bien el asunto, cómo, cuál es el proceso tal vez de hidratación, cuál es el proceso químico, la reacción y demás. Eso sí que es un maestro. Ya, aquí pueden decir algo del tipo IS. Este tipo de cemento se produce con alto contenido de calor. ¿Dónde pongo eso? Tipo IS. Porque hay algunas cositas que me las sé. Aquí tal vez con color. IS es cemento portado es con alto calor. Con alto calor. Más bien que tengo espacio. Es con alto calor. El, ya. También hay el SM, es cemento Portland con escoria, pero modificado. Aquí ya no notaré. Si no va a haber algún tipo Ya, no sé si hay alguna duda, por favor. Ya, el de tipo IS es un cemento. Adelante, adelante. ¿A qué se refiere exactamente cemento con aire? O sea, ¿cómo meten aire o cómo? No le entendí bien esa parte. Ya, se utiliza un aditivo. El aire, por si acaso, son más o menos para elementos donde estructuralmente no tendrían que ser para elementos estructurales importantes. Hay una cantidad de aire para más o menos controlar la masa del hormigón a una densidad podría ser moderada. Son micro burbujas que está dentro del hormigón, ¿ya? No creo que esto se lo considere para una columna, para una viga, tal vez para una losa sí se podría considerar,
pero es para alivianar la cantidad o el peso, la cantidad de masa de hormigón. Tal vez aprovecharemos internet, pero es una, o acá mejor, ¿para qué no? ¿Para qué no estar usando internet? Aire, los as, voy a buscar un espacio. Tal vez acá, aire incluido. Uh, puede ser este tu hormigón, ¿ya? Tu agregado grueso y demás. Entonces, para más o menos, voy a dibujar unas burbujas pequeñitas de aire. Son aire. Esto es pues, para disminuir la masa de hormigón. Su uso tendría que ser para elementos no muy importantes. A ver, no muy importantes. Estructuralmente puede ser, por ejemplo, para losa, puede ser, no sé, para algún elemento que se quiere eliminar, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si te puedes responder, pero yo he tenido, no sé, la suerte de tomar un tipo de cementos. Es un aditivo, por si acaso, es un aditivo. El cemento mismo es muy complicado de conseguirlo, pero sí hay en el mercado a pedido, ¿no? Entonces, es una cantidad que te proporciona unas burbujas muy pequeñas. El asunto de la resistencia sí te cumple, sí te controla. Arriba de los 200 sería 200 kilogramos centímetro cuadrado. Pero para estructuras así bastante importantes, con alta resistencia, que sería de 310, ya no te recomendaría. Ya no te recomendaría. ¿Ya? Pero son micro burbujas. Micro burbujas de aire. No sé si te puedo responder, no sé si tal vez requieres algún tipo de aclaración. Sí, entonces en las construcciones así normales, diarias, digamos una columna o algo así, ¿se les podría escapar ese tipo de burbujas, al menos en cierta No, mejor cantidad? no uses en una columna. No uses en una columna. Y tampoco una viga. Hay usado tal vez de otro tipo de cemento, pero no. ¿Por qué? La, ese tipo de burbujas tendrías que utilizar para un elemento estructural no muy importante. Una columna, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Una viga también es muy importante. No sé si me entendiste. No te recomendaría que utilices en una columna. Ya, listo, Inge, gracias. Sí, pero medio que te he dejado medio, sí, pero ¿cómo lo podemos hacer? Tal vez, ¿por qué no buscas en internet las burbujas, cómo se producen dentro del hormigón? Pero no tendrías que utilizar, repito, no tendrías que utilizar, aquí pon, su uso en elementos no muy importantes estructuralmente, ¿no? Puede ser una losa. Yo sé que es importante, pero es menos que una columna, o que una viga, o que una fundación. No tienes que usar ese tipo de cementos y as, los as incorporados. Ya, el que nosotros más utilizamos en nuestro medio, ¿dónde está? Son los IPs. Son cementos, los PES son cementos portland-puzulánicos. De ahí viene el P, ¿no? Pusulana, que se usa en construcciones que requieren ya resistencia moderada a alta, ¿ya? Moderada a alta. No sé si ustedes, por ejemplo, los CIS no son muy utilizados. Para edificaciones, tal vez hasta 3 plantas, sí les recomendaría los IS, pero arriba de los 3 plantas, hacia arriba los IPs, ¿ya?
por su resistencia. Entonces, estos se fabrican a través de el clinker, como les he indicado. Entonces, una cantidad importante de pusulana. Si el cemento normal puede ser hasta un 95 a 98%, un 2% tal vez de yeso, pero cuando es IP, imagínate, es hasta un 65% de clinker. 65% de clinker. Y para la pusulana, de 15 a 40%. Entonces, una cantidad bastante importante de pusulana en este caso, ¿no? Lo piso a algún lado. Mire, acá, el IP. El clinker más o menos hasta un 95% o un 65% mínimo. Pero de pusulana, imagínense, hasta un 30% o un 5%. Acá está ya la consideración de la pusulana. Y eso se utiliza para conseguir altas resistencias. Cuando se dice altas resistencias, tendría que ser por lo menos, no como un hormigón estructural de una resistencia mayor, que tendría que ser 310, tal vez hasta los 310. Ya imagínense una resistencia IP40, IP40, entonces tendría que considerarse por una resistencia más o menos aproximadamente de 400 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Ahora tenemos los casos, los mixtos, el PM, ¿ya? Son elementos de cemento en Portland con púzula, son, aparte de ser puzulanas, son mixtos, ¿ya? Entonces, estos sí se podría utilizar para elementos bastante, que llama, para conseguir resistencias altas, por encima de los 310 kilogramos centímetro cuadrado. Los S es simplemente con escoria. Esto se produce, por si acaso, con escoria en una temperatura bastante alta. Se usan esto para hormigones de alta resistencia, ¿ya? ¿Qué más puedo decir? Su contenido mínimo que podríamos considerar de la escoria, no sé si lo puse acá está, hasta un 70%, de un 25 a un 70%. Ya, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Y hay otros tipos de cemento que inclusive son producidos en Estados Unidos. Es el tipo de cemento GU, pero solamente en esos países se produce, ni siquiera se produce en Europa nada. El tipo HE, que tampoco está notando, el tipo MS, son muy diferentes. Por ejemplo, el GU es de uso general, el HE es para producir una alta resistencia, el MS es para producir una resistencia a los sulfatos, pero se produce en Estados Unidos. MH es moderado, es una resistencia moderada a la hidratación, y LH, con bajo calor de hidratación. No lo voy a notar eso porque solamente se produce en Estados Unidos. Inclusive hay el LMH, LS y no sé qué tantos más. Ya, ahora, aparte de que nosotros ya hasta tal vez hace 20 años atrás, o 15 años podría poner, todos los cementos se producían de acuerdo al ACTM, pero ya cuando se trata de hormigones estructurales, por arriba de los 310 kilogramos centímetro cuadrado, ya entra la AISTO. La AISTO, ya con la AISTO es, si no me equivoco, el M240, AISTO M240. A ver, buscaremos internet, AAS HT M de modificado es 240. A ver qué dice. Todo en inglés. Cemento más. Cemento.
Ah, exacto, mire, sí me acordé bien. Entonces, ¿dónde vamos a ver acá? ¿Qué dice? Entonces puede ser control inclusive, no solamente con el STM C595, sino también con la AISTO M240 y si no me equivoco con la AISTO M85. Estos cementos no se producen mucho en nuestro medio, estos ILs, hay muchos. Notan de que en cemento es un mundo grande. En nuestro país apenas conocemos el I y el IP, nada más. Acá habla, ¿no? Resistencia de compresión a hormigones con escoria alto y hace mención del AISTO, sí, ahora sí estoy seguro. También ingresa no solamente para como la STMC 500, C150, sino acá entra con la AISTO, esto ahorita lo revisó, AISTO M85, esto ahorita revisó, verificó, pero estoy seguro, AISTO M240. Están ligados estos, pero para hormigones estructurales por encima de los 310 kilogramos. A ver, M85 más, por favor, buscaré. M85. Sí, ¿notan? 650. Esto casi no se usa mucho. ¿No? Ah, acá está. STMC 150 M85. Sí, ¿no? Puedo acordar. Ya, entonces en Estados Unidos, aparte de los cementos que nosotros hemos por lo menos mencionado, hay otros cementos más que producen por allá. Y en Europa inclusive hay otros cementos más que producen, no son los únicos. Inclusive para cementos, para cementos blancos, eso más se notaría acá, para cementos blancos está de acuerdo a la ASTM C91 para cementos blancos. Hay otro tipo de cementos plásticos, no se utiliza en nuestro medio. Por ejemplo, si no me equivoco, son la STMC 1328, cementos plásticos. Les de duda, es la ACTM plásticos, es C1328. ¿Dónde está? Acá está. Son cementos, aquí está claro, cementos plásticos blancos, ¿no? ¿Ven? Haremos lo siguiente, vamos a anotar algunas cosas. Aquí ya no lo voy a gastar más. Acá. Por ejemplo, hay para los cementos plásticos, es de acuerdo a la ASTM C1328. Hay los cementos expansivos, a ver si ustedes sabrían qué es cementos expansivos. Cementos expansivos es de acuerdo a la ASTM C845. Ya, para morteros,
cementos para morteros. Esto en Bolivia no se produce por si acaso, pero hay un mortero especial para morteros. Es de acuerdo a la ASTM C13, es uno más de esto, 1329. Ya. Sí, creo que esto nomás es lo que me acuerdo. Ese tipo de cemento, los plásticos son muy utilizados para las construcciones de piscinas y tal vez para elementos donde se requiere tal vez dar una configuración especial de una estructura. Entonces, no es, en nuestro país no producimos, ¿no? Pero hay este tipo de cemento. Inclusive hay unos, si no me equivoco, de acuerdo a este tema 926, pero lo dejaremos ahí porque si no voy a empezar a confundir. Ya. Ya, a ver más o menos cómo se puede decir el cemento expansivo. El cemento expansivo es para empezar, los cementos son cementos hidráulicos, ¿no? Que se expande ligeramente durante el inicio del periodo de endurecimiento. Tal vez aquí podemos poner donde se expande ligeramente en el inicio de endurecimiento. Lo dejaré. Hay también algunos cementos. Ustedes se han preguntado cómo construyen los pozos para explotar petróleo en el mar, o que esté en contacto con las aguas, con las aguas de mar. Imagínense cómo van a poder controlar el hormigonado dentro del mar. Es medio complicado, ¿no? Entonces hay algún tipo de cementos, los cementos de pozos, de petróleo, son los llamados. Hay otros, con un cemento de fraguado regulado, inclusive. Hay tipos de cementos ¿cómo es? Pero está en contacto con el agua, pero no por un periodo tal vez, inclusive. Hay un aditivo acelerante por dentro del cemento, que es posible que fragüe tal vez en minutos, y esto se lo hace tal vez en lugares donde se presentan con contacto con el agua, por ejemplo, puede ser el mar. Hay cementos, por ejemplo, repelentes al agua. Hay cementos donde cemento bastante rápido con contacto del agua. Hay cementos de aluminato de calcio también, es importante. Hay cementos no solamente de aluminato, sino que de fosfato de magnesio. Y asunto químico, la verdad que es muy poco. ¿Ya? Entonces, van a notar de que asunto de cementos es un mundo bastante grande. Mire, lo que nosotros apenas tenemos es el cemento IP. Eso más se notaría acá. Están regulados en Bolivia. En Bolivia tenemos los IS, los IPs, pero mejor, aunque es de acuerdo a la HTMC 595, pero ellos simplemente lo han adoptado, le ponen la norma boliviana C11. Según la NB 011. Tenemos, como les decía, los cementos Portland y los cementos IP, no más. Apenas estos cementos pueden alcanzar hasta una resistencia de 300 a 400 kilogramos centímetro cuadrado.
Imagínense que hubiera edificaciones bastante, tal vez, importantes, que se requiere mayores a 300 kilogramos centímetro cuadrado. En Bolivia no tenemos, no tenemos. Yo por lo que sé, el edificio de Dubái es casi 1 kilómetro de alto, pero hasta el piso 7, no, hasta el piso 70 creo, está construido con elementos de hormigón, una resistencia, no un H20, ni un H30, 40, sino que un H 1000 o 1400, no estoy muy seguro. Entonces es un tipo de cemento, pero de alta resistencia. Seguro estoy que no ha usado ni el I ni el IP. Seguro estoy. Ya. No sé si hay alguna otra consulta, por favor. Ya, me parece que no. También ustedes podrían ver, simplemente para, bueno, como una manera de curiosidad, el, el, los cementos que más o menos tienen, está muy estrechamente con los tipos de cemento que se producen en Bolivia, aunque nos ganen mucho, son los de la Argentina. Es la norma IRAM, no sé cuál es su, creo que es la 5001, creo que es la 5001, ¿no? Pero casi es una copia, o nosotros hemos copiado, y ellos también han copiado de acuerdo a la STM 595. Pero cuando yo empecé a revisar sus características y propiedades mecánicas, es decir, control de calidad parecido a lo que indica a su norma de la Argentina, al IRAM, es muy parecido. Para mí que han copiado. En ninguna parte lo dice eso, pero para mí que copiaron. Ya, creo que, ¿qué más podría decir acá? Creo que nada más. Ya, preguntas ahora, por favor, a todo el curso. Ya, quedaremos todos por ahora, por favor, acá, y vamos a continuar la siguiente clase. Ya. Si hubiera alguna duda, me gustaría que ahora lo diga. Ya creo que no. Ya, entonces veríamos, por favor, en la siguiente clase, ¿ya? Hasta luego, entonces.